Hola, estas 2 semanas vamos a continuar trabajando en operatoria con fracciones, pero nos vamos a centrar en multiplicación y división. ¿Ya? Así que cada vez que vean este simbolito en cualquiera de las diapositivas, presiónenlo para poder escuchar la explicación. Empecemos. Ya, si bien la multiplicación es una operación que conocemos, pero que solo hemos trabajado con ella hasta números enteros, vamos a necesitar recordar algunas de sus propiedades. En primer lugar, la propiedad del neutro. El neutro es un número que no cambia el número original. El neutro de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo sí mismo. 3 por 1 es 3, menos 5 por 1 es 5, y así. Escrito como fracción sería 1 partido en 1. Entonces cabe dentro del mundo de mis números racionales. Además, tenemos que cuando multiplicamos por menos 1, nos vamos a encontrar con el inverso aditivo, es decir, con el mismo número original, pero con diferentes signos. Ahí tenemos los ejemplos: 2 por menos 1 es menos 2, y menos 3 por menos 1 es 3, porque al multiplicar por menos 1 estoy pidiendo el inverso aditivo del menos 3, y eso sería 3 positivo. Además, en la multiplicación el 0 tiene la propiedad absorbente, es decir, todo número multiplicado por 0 es 0. Ojo aquí, en una fracción solo puedo tener 0 en el numerador, no existen las fracciones con 0 en el denominador. Tal como lo vemos ahí en la diapositiva, la multiplicación de fracciones la realizamos de forma horizontal, es decir, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Multiplicamos, lo diríamos en palabras coloquiales, hacia el lado. ¿Ya? Entonces, en el caso que tenemos ahí sería 3 por 2, que es 6, y 5 por 7, que es 35, y quedan en el mismo orden. Multiplicación de los numeradores queda en el numerador y multiplicación de los denominadores queda en el denominador. Siempre debemos simplificar hasta llegar a la fracción irreductible, pero en el primer caso de esta diapositiva ya está reducida en su máxima expresión, entonces termina ahí. Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a tener un paso luego de multiplicar. También lo hacemos de forma horizontal. 2 por 3 es 6, 7 por 10 es 70. Pero la fracción 6 partido en 70 o 6 setentavos sí se puede simplificar porque ambos números son pares. Entonces voy a simplificar por 2. 6 dividido en 2 es 3 y 70 dividido en 2 es 35. Por lo tanto, la fracción final nos queda como 3 35avos o 3 partido en 35. La multiplicación de fracciones va a tener una gran particularidad que nos va a ser muy útil, que es que además de simplificar cada fracción por separado, vamos a poder simplificar en diagonal o cruzado, para que así el resultado nos quede simplificado de una vez y trabajemos con números más pequeños. Por ejemplo, en lo que tenemos escrito aquí, 2 séptimos por 3 décimos. Cada fracción no se puede simplificar por separado. 2 séptimos es irreductible y 3 décimos también, pero sí van a tener factores en común en diagonal. El 2 con el 10, que están en diagonal, ambos son números pares, por lo tanto ambos los puedo simplificar por 2. Al realizarlo, 2 dividido en 2 me queda 1 y 10 dividido en 2 me queda 5. Mantienen sus posiciones. Mi multiplicación me va a quedar finalmente como 1 séptimo por 3 quintos. Ya no hay nada más en común porque el 3 y el 7 no se pueden simplificar, entonces procedo a hacer la multiplicación hacia el lado, tal como lo habíamos visto. 1 por 3 es 3 y 7 por 5 es 35. Esa ya es una fracción irreductible, por lo tanto terminé todos mis pasos. Bueno, en los 3 ejemplos que tenemos aquí marcados en rojo, lo primero que hacemos es fijarnos si es que existe alguna simplificación posible, ya sea de cada fracción por separado o cruzado. En el primer lugar, en el primer ejemplo, vemos que cada fracción por separado no tiene simplificación, pero sí al analizar las diagonales, porque el 5 y el 10 tienen ambos el 5 en común. Entonces, 5 dividido 5 es 1 y 10 dividido 5 es 2. Siempre mantengo las mismas posiciones.
Cuando ya tengo simplificado, multiplico hacia el lado y me queda finalmente 4/9, que es mi resultado. En este segundo ejemplo nos damos cuenta que no podemos simplificar cruzado, porque el 1 y el 12 no tienen factores en común y el 4 y el 7 tampoco tienen factores en común. Pero sí tenemos una de las fracciones que es el 4/12, que no es irreductible. Por lo tanto, la voy a transformar en una fracción irreductible dividiendo numerador y denominador por 4. Entonces, 4 dividido en 4 es 1 y 12 dividido en 4 es 3. Entonces mi segunda fracción se va a transformar en 1/3. Y ahí, como ambas ya están de forma irreductible, multiplico hacia el lado. 1 por 1, 1, 7 por 3, 21. Aquí en el tercer ejemplo vemos que no hay nada que simplificar, porque 3/4 es una fracción irreductible, 9/5 también es irreductible, y las diagonales, el 3 con el 5 no tienen factores en común y el 9 con el 4 tampoco. Por lo tanto, solo tengo que multiplicar hacia el lado. 3 por 9, 27 y 4 por 5, 20. Entonces, ya teniendo manejado lo que es la multiplicación, vamos a pasar a la división. Debemos recordar que es muy importante que la división es la operación inversa de la multiplicación. Por lo tanto, para resolver una división de fracciones, lo que vamos a hacer es utilizar el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Entonces, tal como está descrito ahí, para resolver una división de fracciones vamos a mantener la primera fracción, que es el dividendo, y vamos a utilizar el inverso multiplicativo de la segunda fracción, que es el divisor. Y eso va a hacer que nuestro símbolo de división cambie a un símbolo de multiplicación. Vamos a ver ejemplos en breve. Primero, antes que eso, vamos a recordar que el inverso multiplicativo de una fracción es invertir su numerador y denominador. Podríamos decir que es darlo vuelta. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 3/5 es 5/3. El inverso multiplicativo de -1/2 es -2 partido en 1. Pero -2 partido en 1 es igual a -2. Y así podríamos seguir dando ejemplos. El inverso multiplicativo de 2/3 es 3/2. Veamos aquí entonces un ejemplo paso a paso. Lo que tengo más a la izquierda me muestra mi división. 2/5 dividido en 3/4. Lo primero que tengo que hacer es reescribirlo como vimos en la diapositiva anterior. Mantengo la primera fracción, que es 2/5. La segunda fracción, el 3/4, tengo que invertirlo, entonces escribo 4/3 y el símbolo de división cambia a un símbolo de multiplicación. Entonces finalmente me queda que la división inicial la puedo resolver como 2/5 por 4/3 y 2/5 por 4/3 es una multiplicación que ya conocemos. Entonces simplemente debo multiplicar hacia el lado. 2 por 4 es 8 y 5 por 3 es 15. Tal como lo hacíamos en la multiplicación, tenemos que verificar si puedo simplificar ese resultado. En este caso no es así, por lo tanto está listo mi ejercicio. Veamos aquí entonces 3 ejemplos diferentes. En 2 de ellos se les agrega un pasito más. ¿Ya? Entonces, primer ejemplo, 1/2 dividido en 3/4. Lo primero que hacemos es reescribir. Me queda 1/2 multiplicado por 4/3. Invertí la segunda fracción y cambié el símbolo por una multiplicación. Como ahora estamos trabajando con una multiplicación, vemos si podemos simplificar. El 1/2 y el 4/3 no se pueden simplificar por sí solos, pero sí el 2 y el 4, que nos indica la flecha, se pueden ambos dividir por 2. Entonces 2 dividido en 2 es 1 y 4 dividido en 2 es 2. Entonces en sus mismas posiciones pongo los números que me resultaron. Y finalmente resolvemos la multiplicación. 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Me queda 2/3. Siguiente ejemplo. Vemos 2/7 dividido 1/5. Lo primero que hacemos es reescribirlo. Mantengo la primera fracción, 2/7, cambio el símbolo de división por el de multiplicación y invierto el 1/5. Me queda 5 partido en 1, o 5 enteros.
veo si esa multiplicación, que ya la conocemos, se puede simplificar de alguna forma. Y vemos que la respuesta es no. 2 séptimos es irreductible, 5 enteros es irreductible y en diagonal no tienen nada en común. El 2 con el 1 no se pueden dividir por nada en común y el 5 con el 7 tampoco. Por lo tanto, llegamos y multiplicamos. 2 por 5 es 10, 7 por 1 es 7. 10 séptimos es mi resultado final. Y finalmente, nuestro tercer ejemplo. 3 décimos dividido 5 octavos. Lo primero que voy a decir es que con el símbolo de división no puedo llegar y simplificar cruzado como en la multiplicación. Entonces, en ese caso, el 5 y el 10 no puedo llegar y simplificarlos hasta que haya escrito mi división como una multiplicación. Entonces, lo primero que hago es mantengo el 3 décimos, cambio el signo por una multiplicación e invierto el 5 octavos a un 8 quintos. Y ahí recién veo qué es lo que puedo simplificar. No puedo simplificar el 3 décimos, no puedo simplificar el 8 quintos, pero sí el 10 con el 8 tienen el 2 en común. Por lo tanto, ambos los voy a dividir por 2. 10 dividido en 2 es 5, entonces ubico un 5 en ese espacio. 8 dividido en 2 es 4, por lo tanto ubico un 4 en ese espacio y me queda una multiplicación, la que tenemos en la tercera columna. 3 quintos por 4 quintos. Como esa ya no se puede simplificar más, resuelvo. 3 por 4 es 12 y 5 por 5 es 25. Y ahí ya tenemos una fracción irreductible y la solución de mi división. Entonces, con la multiplicación y división terminamos las operaciones básicas de fracciones. Entonces ahora vienen los ejercicios combinados. Los ejercicios combinados los vamos a trabajar de la misma forma en que trabajábamos los ejercicios con números enteros, solo que ahora van a haber fracciones involucradas. Lo primero que vamos a hacer es recordar que tenemos que respetar el orden de las operaciones, el mismo papamudas que hacíamos con números enteros. Primero los paréntesis, luego las potencias, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y finalmente adiciones y sustracciones o sumas y restas también de izquierda a derecha. Y también recordar algo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores, que cuando el denominador de una fracción es igual a 1, es lo mismo que escribir solo el numerador como un número entero. Es decir, 4 enteros es lo mismo que decir 4, menos 3 enteros es lo mismo que decir menos 3, 15 partido en 1 o 15 enteros es lo mismo que decir 15 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejercicio combinado de fracciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribirlo todo como una fracción. El único problema que tenemos ahí es el 2. Entonces, en mi primer paso lo voy a escribir como 2 partido en 1. Voy a ir solucionando paso a paso lo que está destacado en rojo, porque esos son los pasos que corresponden al papamudas. Entonces, tengo todo escrito como fracción. 5 doceavos menos 7 tercios dividido, paréntesis, 4 tercios más 2 enteros. Lo primero que tengo que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis, y en este caso es una suma de fracciones. Ahí nos vamos a la materia de la semana pasada, y como tiene distinto denominador, lo primero que tenemos que hacer es igualar los denominadores. Entonces, yo la segunda fracción, el 2 enteros, lo voy a tener que amplificar por 3. Entonces, donde dice 4 tercios más 2 enteros, me va a quedar 4 tercios más 6 tercios, porque amplifiqué numerador y denominador por 3. Como ambos tienen denominador 3, ahora puedo sumar las partes de arriba y me queda 10 tercios. Entonces, todo lo que está en ese paréntesis se transforma en un 10 tercios porque ya lo resolví. Y ahí pasamos a nuestra tercera fila. Estoy en la tercera fila, donde dice 5 doceavos menos 7 tercios dividido en 10 tercios. Lo primero que tengo que hacer por papamudas son las divisiones antes que las restas. Entonces me centro en lo que está destacado en rojo. Para resolver esa división, lo primero que tengo que hacer es reescribirla e invertir la segunda fracción para que me quede como una multiplicación. Entonces, ese 10 tercios se da vuelta, me queda un 3 décimos y el símbolo de división se cambia por un símbolo de multiplicación.
Ya estoy en la cuarta fila. Entre la resta y la multiplicación se sigue haciendo primero la multiplicación, entonces eso es lo que resuelvo. Si se fijan, ahí en diagonal tengo un 3 y un 3. Entonces los puedo simplificar. Si ambos los divido por 3, me queda un 1. Me queda 7 enteros por un décimo. Y el resultado de esa multiplicación es 7 décimos. Paso a la penúltima fila. Me queda 5 doceavos menos 7 décimos. Eso que está ahí, no tengo otra forma de resolver lo que restando porque es la única operación que me queda. Entonces la resta la vamos a resolver igualando los denominadores. También volviendo a la semana pasada. Me queda 5 doceavos menos 7 décimos. Busco el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 10, que va a ser el 60. Eso significa que la primera fracción la tengo que amplificar por 5, entonces 5 por 5, 25, y 12 por 5, 60, y la segunda fracción la voy a tener que amplificar por 6, entonces 7 por 6, 42, y 10 por 6, 60. Como tienen igual denominador, mantengo el denominador y realizo la resta en los numeradores. 25 menos 42 es menos 17. Recordemos siempre los signos. Y menos 17 partido en 60 no se puede simplificar más. Por lo tanto, ahí termina mi ejercicio. Entonces, siguiendo los pasos del ejemplo anterior y aplicando lo que vimos las 2 semanas anteriores y esta, intenta resolver los siguientes ejercicios combinados. La idea es que practiques bastante, así que cualquier duda puedes escribirla a tu profesor. Te dejo aquí los ejercicios y las soluciones para que puedas comprobar tus respuestas. Que estén muy bien, un abrazo muy grande.